Approach de Agustín Hostos en el proyecto Soy Tribu. No sé si me acuerdo lo que me dijeron en el curso. No sé si se refleja bien la mezcla de emocionado y acojonado que tengo. ¡Vámonos, Agustín! Esto es caerse con estilo. ¿Qué os parece? Y no ha sido conduciendo, ha sido cuando me he parado. ¿A quién se le ocurre raparse al cero en los Andes? Cada pelo tiene su vivencia. Este ya vivió lo suyo. Ahora le toca el siguiente. Yo me iba a quedar así, ¿vale? Mamá, te prometo que me iba a quedar así. Pero de repente, mira lo que me he hecho por aquí atrás. Está lindo. Que parezco un Playmobil. No, fuera, al cero. No tengo ni idea de atar las cuerdas. Se me han caído las cosas 3 veces por el camino ya. Entonces, hay que aprender. Me tengo que ver unos tutoriales en YouTube o algo así. ¡Qué desastre! No tiene ni idea, pero yo voy aprendiendo. ¿Cómo me he podido estar perdiendo tanto tiempo esto de los roads? Voy a encender el hornillo por primera vez en mi vida y por si acaso me voy a proteger. Me lo voy a taito. No quiero quedarme sin ceja. Ni perolo, ni musiquita, un descampado, supernova ahí, la tienda de campaña aquí, las estrellas arriba. No sé cómo coño he tardado tanto en hacer esto. Me duele de sonreír la cara. No puedo ser más feliz. O sea, qué cosa tan sencilla. Un hornillo, una zanahoria, una cebolla. Acampar bajo las estrellas, en los Andes, en el inicio de un viaje. Una sensación sobrecogedora. Pero no fue lo único sobrecogedor. Cuando estaba volviendo del embalse del Yeso, en medio de mi éxtasis y de mi gozo, me encontré a lo lejos unos coches varados con los warning puestos en el arcén. Me acerqué un poco con la moto y vi 2 cuerpos tirados y una moto reventada y de repente entendí que me acababa de encontrar con un mega accidente. Me di la vuelta, me caí de la moto, me puse nervioso, rompí un par de cosas y me acerqué y pregunté. Eran 2 chavales de mi edad, en la misma ruta que yo, 15 minutos antes que yo, con la mala suerte de que iban en camiseta corta, en pantalón corto, sin guantes, uno de ellos sin el casco atado. El único que podía hablar, que tenía los ojos muy abiertos, con la mayor cara de susto que he visto jamás, entre los gritos de dolor de las costillas rotas que tenía el pobre, nos contó eso, que se les había pinchado el neumático y habían perdido el control, iban a 70 cuesta abajo y intentamos llamar todos los que estábamos allí a una ambulancia por teléfono. Nadie tenía cobertura, así que uno de los coches se fue a un sitio donde hubiera. Yo no podía evitar pensar, quizás egoístamente, que hubiera pasado si ese trozo de hierro lo hubiese pillado yo. Porque al final, cuando ves a un motorista accidentado, de alguna manera te estás viendo a ti mismo, porque sabes que al conducir una moto eso te puede pasar a ti también, es parte del juego, es parte de la emoción, es parte del riesgo. Yo traté de no martirizarme en exceso, pero al fin y al cabo, presenciar una calamidad así en el tercer día de tu viaje te lleva a plantearte un poco lo que estás haciendo, ¿no? Y si en vez de en recta fuera en barranco, y si nadie pasara por allí, y si no llegara a tiempo al hospital, y si un quitamiedo me rebanara las extremidades. Mis miedos se habían disparado frenéticamente, pero esto no es solo parte de montar en moto, sino de la vida misma. Vivimos rodeados de riesgo en todos lados a todas horas, y lo que tampoco podemos permitir es que el miedo nos impida hacer aquello que nos gusta, porque de lo contrario viviríamos una vida gris y apagada. El que hace surf corre riesgo de ahogarse, el electricista de electrocutarse, el que va en cualquier medio de transporte, en fin, ya sabes cómo va la película, donde está el cuerpo está el peligro. No podía dejar que esa experiencia nublara mi sueño, pero debía aprovechar el recordatorio de que hay que ser prudente y minimizar los riesgos lo máximo posible. Así que puse rumbo a Pichilemu, una de las mecas del surf y donde tuve la suerte de conocer a Ariel y Chris, una pareja de Londres con la que pasé las navidades y con cuya amistad me quedo para toda la vida. La clave de una fogata es un buen vaso. Un buen vaso. Un base. Un buen base. Are you proud? I'm super happy. This is how I like to see the new year happening.
Look at that. Happy New Year. Por nosotros. Por nosotros. Somos tribu. Somos tribu.